El sensor de temperatura LM35 es un sensor de temperatura con el cual podemos obtener la temperatura en grados centígrados. Este sensor tiene tres terminales. La primera, voltaje de alimentación de 420 voltios, la segunda, el voltaje de salida, y el tercero se conecta a tierra. La sensibilidad del sensor es 10 milivoltios por cada grado centígrado, es decir que a 20 grados centígrados nos debe entregar 0.2 voltios o 200 milivoltios. A 100 grados centígrados nos entregaría 1 voltio. La temperatura máxima que puede medir es 150 grados centígrados porque a esa temperatura el silicio se funde. La conexión es muy sencilla, simplemente se alimenta con un voltaje entre 4 y 20 voltios, usualmente 5 voltios. Se conecta a tierra y en el terminal de salida ya obtenemos el voltaje correspondiente a la temperatura que está midiendo. En Proteus podemos obtener ese sensor. Escribimos en PIC Devices LM35 . Entonces el terminal 1 lo conectamos a 5 voltios. 5 voltios en Proteus es VDB. Terminal 3 a tierra y el voltaje de salida está en el terminal 2. Si simulamos, nos debe marcar 0.27 voltios, que es el voltaje correspondiente a una temperatura de 27 grados centígrados. Aquí podemos simular la temperatura, subiendo la temperatura, y aquí vemos el voltaje de salida. Es un sensor muy fácil de utilizar. ¿Cómo le vemos la temperatura con el Arduino? Como este sensor entrega un voltaje proporcional a la temperatura, ese voltaje lo debemos leer a través de alguna de las entradas análogas. En particular, el Arduino Mega 2560 tiene 16 entradas análogas. Vamos a conectar en la A3. Entonces, el voltaje de salida del sensor lo conecto a la entrada análoga del Arduino en el terminal A3. Ahora debemos programar el Arduino para leer el voltaje y convertirlo a la temperatura en grados centígrados. Con esta configuración podemos leer la temperatura entre 2 grados y 150 grados centígrados. Una vez nos abre el Arduino, nos aparece el Voice Setup, que se ejecuta una sola vez cuando inicia el programa, y el Void Loop. Para ver internamente el voltaje y el dato del conversor análogo digital que me lee el Arduino, vamos a utilizar el monitor serial. Voy a utilizar el puerto serial TX1 RX1. Entonces sería serial 1.begin. Vamos a inicializarlo a 9600 baudios. Voy a crear una variable entero. Le voy a llamar lectura ADC, donde voy a guardar el valor de la conversión análogo a digital. Para leer el valor de conversión del voltaje análogo a digital, utilizamos la función analogread.
Esa función me permite leer o capturar el valor de la conversión análoga a digital en un pin del Arduino. En el caso del Arduino Mega tiene 16 canales. Aquí como parámetro de entrada le indicamos cuál canal estamos leyendo. Este módulo conversor análogo digital funciona a 10 bits, es decir que podemos obtener un valor entre 0 y 1023 con una resolución de 4.9 milivoltios. La conversión dura aproximadamente 100 microsegundos. En un segundo, la máxima cantidad de muestras es 10.000 muestras por segundo. Entonces acá en mi variable lectura ADC voy a capturar el valor de lectura análoga en el canal 0, 1, 2, 3. Y la voy a mostrar en el monitor serial. Voy a meter un retardo de 100 milisegundos. Aquí me parece un error, me dice lectura análoga no existe. El valor de la variable es lectura ADC. Compilamos, recordemos que nuestra tarjeta es Arduino Mega 2560. Listo. Aquí ya tenemos conectado el sensor de temperatura a una entrada análoga del Arduino, y para visualizar el monitor serial en Proteus vamos a utilizar el terminal virtual que lo obtenemos en Instruments, Virtual Terminal. Recordemos que estamos en el puerto serial 1, entonces RX1 se conecta a TX del monitor serial y TX se conecta con RX, se conecta RX con TX y RX con TX. Buscamos el programa, yo lo tengo en disco duros C, archivos X, ADC prueba. Y acá nos aparece el valor 70. Recordemos que 0 es para 0 voltios, 1023 para 5 voltios. Si yo aumento el valor de la temperatura, aumenta el valor del voltaje y pues aumentaría el valor que nos entrega el conversor análogo digital del Arduino Mega. ¿Cómo convertimos este valor de conversión análoga digital en un voltaje? Como el voltaje es de carácter flotante, voy a crear una variable flotante que voy a llamar voltaje, y entonces acá voltaje sería igual, haciendo una pequeña regla de 3, lectura ADC por 1024 valores por 5 sobre 1024. Entonces acá voy a mostrar primero voy a mostrar
valor del conversor análogo digital, entonces voy a sacar la variable lectura ADC. Bueno, voy a crear un string. Recordemos que estamos trabajando en el serial 1. Escribo un espacio, entonces acá me va a salir el string valor ADC, acá me va a salir el valor de la lectura ADC, el conversor análogo digital. Luego voy a escribir el voltaje, bueno, el espacio acá, el voltaje. Y para que me dé un retorno de carro, print ln, revisemos acá porque el voltaje me sale en 0. Bueno, acá en esta parte convertimos el valor de lectura ADC en un voltaje en voltios, pero entonces esta operación es de carácter flotante y debemos tipear el resultado de la operación para que nos devuelva en valor flotante. Como vemos acá, entonces ya nos sale el voltaje 0.82, acá 0.83, recordemos que hay un error de conversión por el conversor análogo digital. Para ser perfecto requeriría un número infinito de bits, eso se llama error de cuantificación. Entonces acá tenemos el valor del conversor análogo digital, en este caso 189, que corresponde a un voltaje de 0.92 voltios. Bien, pero a nosotros nos interesa la temperatura, no el voltaje. La temperatura es de carácter flotante, entonces voy a crear otra variable que se llama temperatura. Y para convertir ese voltaje en temperatura, recordemos que la sensibilidad del sensor es 10 milivoltios por cada grado centígrado, entonces para convertir voltaje a temperatura en este sensor tenemos que multiplicar el voltaje por 100. Entonces sería voltaje por 100, y para tipear el resultado de la conversión le decimos que nos lo entregue en tipo de dato flotante. Y aquí en el monitor serial vamos a mostrar la temperatura. Y new line para que nos haga el retorno de carro. Entonces acá tenemos el sensor de temperatura, está a 92 grados centígrados, nos entrega un voltaje proporcional de 0.92 voltios. Con el conversor análogo digital del Arduino obtenemos un valor de 189,
que equivale a un voltaje de 0.92 voltios y que equivale a una temperatura de 92.2 grados centígrados, ¿sí? Si acá simulamos bajando la temperatura disminuirá porque estamos leyendo el valor de la temperatura cada 100 milisegundos en el ciclo infinito, en el void loop. Por ejemplo, a una temperatura de 30 grados centígrados, a una temperatura de 30 grados centígrados, el sensor LM35 me entrega un voltaje de 0.3 voltios. El conversor análogo digital del Arduino Mega 2560 me entrega un valor de 62 que corresponde a un valor de 0.3 voltios que equivale a una temperatura de 30.27 voltios. Entonces acá ya estamos leyendo el valor de la conversión análogo digital, que es 62, lo convertimos a voltaje, que es 0.3 y que equivale a una temperatura ambiente de 30.27 grados. Acá en el código, entonces, el valor de la conversión análogo digital lo hacemos con la instrucción analog read, donde el parámetro de entrada es el pin donde estamos conectando el sensor, que acá estamos conectando en el pin 3. Para convertir a voltaje, ese valor lo multiplicamos por 5 y lo dividimos sobre 1024, porque este conversor tiene una resolución de 10 bits. Con 10 bits tenemos 1024 valores. Y ese resultado lo almacenamos en voltaje. Y para convertir ese voltaje en temperatura, multiplicamos por 100. Ya tenemos una serie de print para sacar por el monitor serial 1, que es lo que tenemos acá. Acá conecté el Virtual Terminal al puerto de comunicación serial 1 del Arduino Mega. Para visualizar la temperatura en un LCD, entonces llamamos el LCD alfanumérico y conectamos primero los pines de control, digamos a RS al 42, Enable al 43, RW a tierra para ahorrar pines, de 4 al 46, de 5 al 47. Listo. Acá en la programación del Arduino, entonces primero llamamos la librería del LCD, bracketcrystal.h, luego creamos la entidad de LCD, dejémosle el nombre de LCD, y entonces esto lo copio aquí para recordar qué pines lo comento. Entonces RS está en el 42, Enable está en el 43, son los pines de control, y los pines de datos son de 4 en el 46, de 5 en el 47, de 6 en el 48, a ver, acá me sobra uno, a ver, hagámoslo otra vez. Entonces RS está en el 42,
Enable está en el 43. D4 está en el 46. D5 en el 47. D6 en el 48. Y D7 en el 49. Listo, en el voice setup, entonces, como nuestro LCD se llama, coloquémosle LCD, entonces lcd.begin, ese LCD es de 16 caracteres por 2 filas. Compilemos. Aquí me falta un punto y coma. Error, falta coma o punto y coma antes de void. Entonces acá me falta este punto y coma. Listo, entonces acá ya conecté el LCD al Arduino. Estamos programando que aparezca la temperatura en el LCD. Entonces ya configuré los pines, ya inicialicé el LCD, y acá entonces en esta parte del while loop donde ya tenemos el valor de temperatura, entonces voy a escribir en la columna 0, fila 0, lcd.print, creamos el string temperatura igual, y en la segunda línea voy a escribir la temperatura y el valor de la variable temperatura, y voy a escribir el string grados centígrados. Recordemos que este sensor me entrega la temperatura en grados centígrados. Compilamos. Entonces recordemos que tenemos en el monitor serial el valor de la conversión análogo digital, el voltaje, entonces tenemos nuestro sensor de temperatura que convierte la temperatura, en este caso 30 grados centígrados simulados, en un voltaje de 0.3 voltios. En el Arduino Mega convertimos ese valor a través del conversor análogo digital, que nos obtiene un valor de 10 bits de 62, el cual corresponde a un voltaje de 0.3 voltios, que equivale a una temperatura de 30.27 grados. Recordemos que hay un error de cuantificación. A medida que si acá en el sensor yo simulo una temperatura de, digamos, 40 grados centígrados, estilo La Dorada Caldas, esta temperatura equivale en el sensor LM35 a un voltaje de 0.40 voltios. Y acá pues la podemos visualizar en el monitor serial temperatura 40, o acá en el LCD 40.04 grados centígrados.